Siempre el anhelo de nuestro corazón como cristianos, como ministros de Dios, como líderes que somos dentro de la iglesia y como personas que hemos confesado a Jesús como Señor de nuestra vida, siempre ha sido el deseo de poder conquistar en el Señor a muchas almas para que vengan a Jesucristo. Hemos querido lograr muchas cosas para nuestra nación e incluso en nuestro país Chile se ha declarado que Chile es para Cristo y me imagino que algunos en algunos de sus países donde habitan también han podido declarar que su país puede ser para Jesucristo. Pero ha sido el deseo que hemos tenido en el corazón como cristianos. Pero ¿por qué no hemos podido lograr que nuestra nación, nuestro país, el lugar donde estamos, donde nos encontramos, sea para Jesucristo? Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo una palabra de bendición que es saludable para nuestro espíritu y alimenta nuestra fe y nos consolida como hombres de fe, mujeres de fe, para avanzar y no retroceder. Hoy quiero compartir un tema en relación a la unidad y el título de este mensaje es La unidad entre los pastores, clave para un avivamiento duradero. El texto base que me voy a tomar está en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre pastores es esencial para el crecimiento del reino de Dios. La unidad de todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo es esencial, mayormente para aquellos pastores que lideramos, ¿no es cierto?, iglesias, que llevamos multitudes, que compartimos con nuestra gente. Jesús mismo oró por nuestra unidad, mostrando que solo juntos podemos ser testigos efectivos de su amor. Sin embargo, a menudo enfrentamos desafíos que amenazan nuestra armonía y cooperación. Hoy reflexionamos sobre la importancia de la unidad, los obstáculos que la impiden y cómo podemos fomentarla en el ministerio. La unidad es el deseo de Cristo. Jesús oró por nuestra unidad. La unidad no es opcional, es el reflejo del carácter de Dios. Con esto entonces, el Señor está mostrando su prioridad en la comunión entre los creyentes. El enemigo busca la división para debilitar la obra del Señor. El libro de Mateo capítulo 3 versos 24 y 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Amados, la unidad refleja el carácter de Dios y su amor incondicional. Sí o sí, tenemos que ver este tema que es esencial para mantener un crecimiento sólido. El estar juntos es una bendición. Una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Quiero que veamos algunos obstáculos que impiden la unidad. Por ejemplo, el orgullo y la competencia ministerial. Cuando nos enfocamos en quién tiene más éxito y olvidamos que todos servimos a un mismo Señor. Amados, esto ha traído a muchos a parcializarse. Yo le llamo a esto orgullo tonto, porque esto no permite entender que todo proviene de Dios. El orgullo cierra tanto a las personas que creen que todo sucede por la capacidad que ellos tienen. El orgullo es un obstáculo, primero para buscar a Dios, porque entra la vanidad, la soberbia, y así se empieza a sentir autosuficiente. Escúcheme bien en esta hora. El orgullo puede hacer que las personas se sientan autosuficientes y no necesiten de Dios. Creo que esta es un arma poderosa que el diablo tiene para sacarte del ministerio y de todo lo que Dios quiere hacer contigo.
Satanás mismo aprovechó todo y se rebeló contra Dios. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 6, verso 16 y 17? La primera parte: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. También lo que impide la unidad son las diferencias doctrinales secundarias. Debemos aprender que no debemos perder de vista lo esencial, que es Cristo y su evangelio. Lo otro que impide todo esto, la unidad, es la falta de comunión y colaboración. Escúcheme bien. Lo otro que me gustaría hablar es la falta de comunión y colaboración. Escúcheme bien. Sin contacto y trabajo en conjunto, no podemos edificar el reino con fuerza. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos de Cristo. Y como tú sabes, Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Pero lamentablemente pareciera que Cristo estuviese dividido porque muchos están peleando por su territorio. Quiero contar algo. Hace algunos años, en realidad muchos años atrás, se oraba para saber cómo lograr la unidad, y algunos, después de orar, decían: creo que es sacar los letreros, creo que es unirnos más, creo que es más hacer compañerismo, etcétera. Luego se levanta una pastora y dice, y esto es verdad porque estuve ese tiempo ahí de oración, luego se levanta la pastora y dice: creo que el problema de todo, amados siervos, está en el corazón. Lo que quiero decir, mientras no nos saquemos del corazón la denominación, ese letrero que está dentro, a la cual pertenecemos, nunca lograremos esa unidad anhelada por nuestro Señor Jesucristo. Amados y amadas, la unidad va mucho más allá de juntarnos, es mucho más profunda. Es tener un mismo sentir, y ese sentir tiene que ajustarse a la Biblia, que nos enseña a cómo conducirnos como hombres y mujeres de Dios. La Biblia es el reflejo, el mejor espejo para darnos cuenta si realmente somos hombres de unidad. Creo que para fomentar la unidad entre pastores tenemos que orar unos por otros. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que la oración es importante. La oración nos une y fortalece el lazo espiritual. La oración es fundamental para lograr nuestra anhelada unidad, porque en ella sí o sí tenemos que humillarnos delante de Dios y quebrantar nuestros corazones, para que a través de ella nos sensibilicemos en Dios y logremos entender que sin Él nada podemos hacer. Fomentar la unidad también es colaborando en otra obra. En otras palabras, apoyándonos mutuamente en las cruzadas de evangelización, como campaña, discipulado, evento y tantas cosas que a veces realicemos, estar ahí presente, apoyándonos unos a otros. Acá mismo, en el sector donde vivimos, en el lugar donde estamos, en el país donde te encuentran con muchos pastores, donde muchos dicen amar la unidad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos apoyándonos unos a otros? Como colaborador, usted sabe lo que tiene que hacer en la obra y en el ministerio. Como servidor de Dios, para decirlo más en forma elegante y espiritualmente, ¿no? Para que no se me vaya a molestar. Como siervos de Dios, ¿qué estamos haciendo por la unidad? Nos gusta, hablamos de ella, pero tristemente en muchas áreas no estamos unidos ni apoyamos. Otra manera de fomentar la unidad entre pastores es estar desarrollando relaciones genuinas, no solo como compañeros de ministerio, sino como verdaderos hermanos en Cristo. Llamarnos, preguntarnos cómo estamos, mi consiervo, ¿deseas algo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu obra? Hay tantas cosas que podemos decir. Fomentar la unidad entre pastores es celebrar los logros de otros pastores. No sentirnos celosos ni envidiosos. La bendición de uno, recordemos que es la bendición de todos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. Dile a tu consiervo cuando lo encuentres ahí en la feria, en la calle o caminando en alguna reunión. Dile a tu consiervo: me alegro por tus logros. ¿Cómo te está yendo? Bien, me alegro y espero que este año sea mucho mejor la bendición. El impacto de la unidad en la iglesia comienza cuando hay verdadera comunión. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo vino cuando los discípulos estaban unánimes juntos. Creo que si no hay unidad, comunión, difícilmente la presencia de Dios habitará en cualquier grupo pastoral o iglesia. La comunión es el testigo del verdadero amor de Cristo entre nosotros. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestra unidad, amados, es una poderosa herramienta de evangelización. Juntos somos más fuertes para enfrentar los desafíos que encontramos en el mundo. El libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Como dice la Biblia, como dice la palabra del Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Quiero concluir esta breve reflexión a la cual yo le llamo dosis de bendición. Me gustaría que leyeras estos textos, que meditaras en esta palabra, porque creo que la unidad es esencial, tanto dentro de la iglesia, tanto entre pastores, entre hermanos, entre líderes, porque no hemos sido llamados a competir entre nosotros. Hemos sido llamados a extender el reino de Dios porque pertenecemos a una sola iglesia. Como recordábamos ese testimonio, tenemos que sacarnos el letrero del corazón para entender que somos de Cristo y que militamos en un mismo ejército, donde estamos batallando contra aquel que vino a obrar con maldad en este mundo. Nosotros hemos sido puestos para ser el medio que Dios quiere usar y avanzar, pero desunidos va a ser difícil conquistar y avanzar. Quiero concluir. Un compromiso por la unidad. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos? La unidad no significa uniformidad, sino amor y respeto en Cristo. Esto es que nos consideremos, porque servimos a un Cristo no dividido, sino que nuestra meta sea glorificar a Dios y avanzar a su reino unidos. Amados y amadas, somos llamados a avanzar y la única forma es entender que la unidad es fundamental. Fundamental. Jesús oró y es la oración más profunda que encontramos en la Biblia, como leíamos al principio. Es la oración más profunda que Él hace en la Escritura, cuando ora al Padre pidiendo que seamos uno como Él lo es con el Padre. Quiero invitarte a que puedas tomarte un tiempo de oración y puedas decir: Señor, este año que comienzo, mi compromiso va a ser buscar la unidad con mi consiervo, con aquellos que están en el ministerio. Cuando el pueblo de Dios está unido, el avivamiento es inevitable. Si queremos un verdadero avivamiento, está en tus manos que se pueda lograr. Dios tiene todo a nuestro favor y Él está dispuesto
a bendecirnos. Podemos decir este año sí, este año vamos a la conquista, este año vamos a lograr que Chile sea para Cristo, este año vamos a lograr que mi comuna, mi lugar donde me encuentro, sea para Cristo, porque donde Dios te puso es porque Él quiere que estés ahí y no estás por casualidad. Amados siervos y siervas del Señor, líderes de ministerio, tenemos que buscar la unidad sí o sí para contar con un verdadero avivamiento y no vivamos cortos tiempos de gozo, de alegría, de mucho jolgorio, pero no existe esa unidad donde podemos ver la presencia de Dios derramada, donde podemos conquistar muchas almas. Muchos dicen, estamos viviendo un gran avivamiento dentro de la iglesia, pero al lado hay un drogadicto, al frente hay una prostituta, en la otra esquina venden droga, en otra esquina botillería. ¿De qué avivamiento estamos hablando? Avivamiento es que seamos la sal y luz, es que seamos iglesia callejera, que nos congreguemos, nos reunamos, porque es importante congregarse y reunirse, porque la iglesia es la antesala para ir al cielo, es ahí donde nos preparamos, nos capacitamos y entendemos que la otra iglesia es de mi mismo ejército y debo pelear junto a ella. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. La unidad encenderá un verdadero avivamiento, encenderá un verdadero avivamiento que nadie lo podrá parar. Pero para que eso suceda, tenemos que juntarnos y aceptarnos los unos a los otros. Que Dios te bendiga en el país que estés, en el país que te encuentres. No hay frontera que nos divida. Podemos estar unidos con otros lugares, con otros países, a lo largo y angosto de mi hermoso país y con otros países de este rincón, de esta hermosa redonda tierra. Podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, batallando, porque el ejército de Dios es un ejército vencedor y no un ejército derrotado. Vamos a avanzar, no a retroceder. Vamos a conquistar y no a ser conquistados. Vamos que se puede. Que Dios te bendiga. Paz del Señor.